el tema del día en La tribu, la tribu, la tribu. Hoy en el tema del día vamos a poner en el tapete las pupusas. Bueno, y literalmente también porque eso vamos a desayunar. Y en la mesa. En la mesa y vamos a poner un tapete porque en La Pampa, que es nuestro patrocinador de desayuno. Qué rico, vamos a comer. Hay pupusas espectaculares también, desayunos que llevan pupusas. Pero sí vamos a poner el tema de las pupusas desde varios ángulos. El domingo, el segundo domingo de cada noviembre, se celebra por decreto legislativo el Día Nacional de las Pupusas. Hay una historia bien interesante sobre ese decreto, por eso que hoy invitamos aquí a esta mesa al abogado Carlos Castillo. Carlos es abogado, pues obviamente especialista en el tema de propiedad intelectual, representa también a la firma Romero Pineda y Asociados, que bueno, una firma muy importante a nivel regional. Así que Carlos, te damos la bienvenida, qué gusto tenerte de nuevo en esta tribu. Muchas gracias, tribu, gracias Pencho, buenos días a todos. Y sí vamos desde la perspectiva legal, digamos, y el tema de propiedad intelectual, entender un poquito qué significa el Día Nacional de las Pupusas y la identidad que más allá de lo patriótico, también lleva algo de historia, pero tiene que haber algunos movimientos también que yo quiero descubrir hoy cuáles son, o redescubrir, porque hemos hablado alguna vez de eso. Y también hoy está con nosotros aquí en la mesa Salvador Guzmán. Salvador Guzmán Sandoval es publicista y es un historiador. De hecho, tiene un proyecto bien interesante en Instagram de historia que promueves también el tema de lo nuestro a través de un montón de contenido digital interesante. Así que bienvenido también a la tribu. Gracias por estar aquí con nosotros. Además sos publicista, emprendedor, diseñador estratégico. Estuviste también en la Mónica Herrera, ¿eh? Sí, ahí estudié en la Mónica Herrera, la universidad, y aproveché a conocer distintas personas pues, que me han ayudado mucho a crecer y a decidir distintos tipos de caminos. Bueno, y ahora mismo estás haciendo una maestría en historia. Sí. En la Francisco Marroquín de Guatemala. Sí, en la Francisco Marroquín. Estoy aprovechando también a aprender lo que es la historia en la región y al mismo tiempo poderlo aplicar a esto del proyecto y también para formarse uno mismo, pues crecer como persona. Y te has sentado, por lo que hemos platicado también, a dedicarle bastante tiempo a conocer un poco la historia de las pupusas. Sí, les vamos a contar un poquito sobre, para mí lo más complejo de las pupusas es el nombre. No tanto cómo hacerlas, porque es un poquito fácil, ¿verdad? Sí. Pero, lo complejo también, lo de esto, de la parte legal. Pero para mí el nombre es algo complejo porque aún todavía no hay como una decisión final. Pero ya les vamos a contar un poquito más. No hay una decisión final sobre el nombre. La raíz mera, digamos, del nombre, o de dónde proviene, no mucho. Uno puede encontrar a veces en Google o en Facebook ciertas cosas, pero no hay que saber buscar a veces, ¿verdad? Entonces, esa parte les voy a contar un poquito de qué trata y a medida que vayamos avanzando. Pero mira, yo quiero, antes de entrar al tema histórico, conocer un poquito sobre eso. Porque es que ustedes, y tú, Carlos, como abogado en el tema de propiedad intelectual, se dedicaron, digamos, a construir toda la documentación, digamos, e información necesaria para, primero, impulsar el Día Nacional de las Pupusas, pero también para lograr desde el punto de vista legal que hubiera cierto asidero, no sé, o respaldo para el tema de las pupusas como un patrimonio de El Salvador. Contanos un poquito cómo se construye desde esa perspectiva esto del Día Nacional de las Pupusas y la identidad de las pupusas. Ok, veamos un poco del tema. Mi especialización pues ha sido la propiedad intelectual. Fue así como participé en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio como asesor nombrado por la parte de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Pues tuvieron a bien nombrar al doctor Roberto Romero Pineda y a mi persona como asesores en esas negociaciones en 2 mesas, propiedad intelectual y solución de controversias. El tema
de propiedad intelectual tiene 3 áreas bien definidas, ¿no? La propiedad industrial, las marcas, las patentes, el derecho de autor, que tiene que ver con todas esas creaciones artísticas, llamémosla de esta manera, y una tercera avenida que todavía se está desarrollando, que es todo el conocimiento de la tradición cultural, el folclore y los conocimientos ancestrales. Y eso todavía se está discutiendo porque tienen una pertenencia, tienen un origen, y eso es lo que protege la propiedad intelectual. Durante estas negociaciones, allá por el 2003, hubo un incidente, llamémosle mal interpretado, porque se estaba discutiendo un tema muy particular, que era desgravación arancelaria. Los tratados de libre comercio lo que hacen eso es permitir el comercio entre regiones o países y tomar ventajas respecto de beneficios que se otorgan por los distintos países. Tú me traes tal producto, yo te doy tal ventaja, y tú llevas tal producto y yo lo acepto en mi mercado bajo tales condiciones. En esa discusión, fue un día tempranísimo en la mañana, 7 y pico de la mañana, estábamos en Washington, y le tocó a Honduras pedir los privilegios arancelarios de los que se quería favorecer, como cualquier... En general, digamos, en general para su interés. Para su interés, digamos. Exactamente. Y pidió privilegios arancelarios cero, en el sentido de que el producto de maíz, ¿no?, hondureño, relleno de queso hondureño, gozara de un privilegio cero el día 1 del Tratado de Libre Comercio cuando entrara en vigencia. Algo normal, ¿no? Nosotros pudimos haber pedido algo similar, producto de... ¿Para el café, por ejemplo? Pues no necesariamente, porque ese siempre ha gozado de esos privilegios. Ya ha tenido algún producto que necesitara... Para el caso, las pizzas congeladas, ¿no? Queso salvadoreño, ingredientes de embutidos salvadoreños, y pido un arancel cero. Y pues no nos estamos apropiando de las pizzas ni la tradición, simplemente es una relación comercial. Ve, te voy a enviar pizza congelada. Lo mismo hizo Honduras. Tengo interés de que estos productos entren con un arancel cero. Esa, llamémosle, esa lista de productos ocasionó una interrogante posterior en cuanto a que si Honduras se estaba refiriendo o no a las pupusas. Sí, es obvio que eso estaba haciendo, pero jamás pidió el reconocimiento de que las pupusas fueran hondureñas, ni tampoco hizo un reclamo de que el producto era típicamente hondureño. No fue así. Fue una mesa técnica de discusión de desgravación arancelaria. Lógicamente que esto produjo algún tipo de noticia local. Estando todavía en Washington, nos llaman distintos funcionarios y nos dice, oye, ¿qué pasa? Y pues nada, simplemente se está discutiendo el tema arancelario. No, es que dicen que el representante de Honduras dijo, y eso es ya ahí ya va viciada la comunicación. Ante eso les decimos, no ha sucedido eso. Pero ¿cómo podemos bajarle a este tema? Porque no decían claramente que eran las pupusas las que querían. Yo me acuerdo de ese momento. Jamás. Sin embargo... Pero daba para interpretarlo. Para de acuerdo. sospechar, digamos. Ok. Sin querer acusar a nadie. Sí. Entonces ya la discusión del cuarto de al lado, como se llama el grupo asesor, lo vemos con el doctor Romero, y en ese sentido, conociendo que propiedad intelectual protege tradiciones culturales, folclore y estas expresiones, pues surge la discusión y pues protejamos la expresión de tradición cultural. Ahora le han cambiado el nombre para que no se abrevie ETC, le dan vuelta a los términos, pero es una expresión de tradición cultural en el área culinaria o gastronómica. Y eso se puede proteger. ¿Cómo? A través de un convenio internacional, que es la Convención de Berna, en cuanto a estas expresiones documentadas
que no tienen un autor conocido. Y es así como durante 2 años y pico venimos de regreso a El Salvador, se conforma un equipo de trabajo coordinado desde Concultura, que era en ese entonces lo que es ahora el Ministerio de Cultura. Bueno, se convirtió en ministerio posteriormente. Y entonces se hace un análisis, se integran distintas personas, distintos profesionales, y con un fervor cívico, pero muy, muy, muy patriótico, se hace una consulta casi popular y hay un respaldo masivo, absoluto, a que se lograra el reconocimiento que las pupusas es la expresión de tradición culinaria más representativa de El Salvador. Y así se buscó la integración de muchas personas, un especialista o un profesional en la lexicología, antropólogos, un arqueólogo y parte de la academia buscando los antecedentes escritos y la documentación que representara o que nos acreditara que en efecto era una tradición muy propia de El Salvador. Se logra esto, se discute, se prepara un documento y pues lo más lógico, como nosotros lo habíamos expuesto, era llevarlo a un reconocimiento estatal. Se puede haber hecho de distintas maneras, pero buscamos el respaldo legislativo. Ahí viene ya lo del decreto, pero espérame, pero entonces no otro, fue una forma también de ponerlo, o sea, no sé, porque aquí no es denominación de origen, ¿verdad? Ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema, es una categoría distinta. Es distinto. Pero muy vinculada. Pero entonces, ¿qué categoría entonces a nivel internacional, antes de llegar a lo del decreto? Las tradiciones folclóricas, las tradiciones culturales tienen su propio reconocimiento, ¿no? Acabamos de pasar el Día de Muertos y es enflorar. Y ese tema es una tradición que se repite culturalmente en una región y por eso se apropia de ciertas características o manifestaciones. Pero entonces esa es la expresión a la que te digo. O sea que las pupusas tienen la categoría de la expresión culinaria más reconocida en El Salvador. Exactamente. Así queda, pero no es que como... Somos reconocidos por ello como son reconocidos por ejemplo, los norteamericanos por comer hot dog. O los mexicanos por los tacos. Exactamente. Pero ¿cuál es la misma? Es una expresión entonces muy propia de tradición culinaria de México, los tacos, y la expresión de tradición culinaria de El Salvador son las pupusas. Exactamente. Y de Honduras no puede ser una expresión de tradición culinaria. Y ya te voy a dar la palabra, Salvador, porque tú también has indagado sobre eso. Pero también estás, pero conocías de lo que estaba diciendo. Pero sí, claro, me respondes lo que te digo. Entonces, ¿puede ser una expresión de varios países? ¿O nosotros nos hemos apropiado de esa...? Fue como el pisco, por ejemplo, que se peleaban. En Perú. Esa historia nos contaste una vez aquí, pero bueno, de Chile y sí, es peruano, sí. O como las Malvinas. No, ese es otro tema, ahí le toqué. Sí. Vaya, pues bien, Mesoamérica en sí, tenemos una cultura del maíz, porque ha sido lo que tenemos, lo que se cosecha. Y lógicamente, pues en Guatemala hay tamales, en Nicaragua los nacatamales, etcétera, pero la expresión de las tortillas es común en toda la región. Sin embargo, en El Salvador se da esa particularidad que la tortilla llega a una expresión muy propia salvadoreña. Y ahí es donde entramos ya con el término de los vocablos o de dónde viene la palabra. Quiero hacer un paréntesis porque tenemos un problema con la transmisión. Estamos de regreso. Vamos a cerrar aquí todo tu micrófono. Ahí está, ok. Miren, hemos estado tratando de arreglar aquí el tema. Vimos todo, menos el chino, la gente que no te molestemos. Dice, miren, espero que esté bien la transmisión. Ha habido un problema con el tema digital, pero aquí me alegra leer a mucha gente. Por ejemplo, Juan Francisco dice, ya están ok. Antonio dice que tenemos 2 meses de que no se oye en San Miguel. Bueno, eso ya tenés que verlo vos con...
Aquí hay otro que dice que es Honduras que está boicoteando la señal. Ey, no se hagan así. Yo lo pensé también, ¿eh? ¿Vos pensaste que los hondureños iban a empezar? Posible. No. Uy, Salvador. No, sí. Sospechoso. Bueno, sí, y gracias a toda la gente que nos mandó reportes. Miren, lo voy a leer solo porque, bueno, Alex Mena, Juan Vázquez, Marco Amaya, Ale Mejía, Walter Rosa Maura, Oscar, Yesenia, Guillermo, Hugo, Elda, Ricardo, Manuel, y puedo seguir, pero a todos, de verdad, aunque no los lea aquí al aire. Ah, mira, Eduardo Montenegro. Saludo especial a mi amigo Carlos Castillo, compañero de colegio, dice. Saludos, Eduardo. Qué gusto. Pero no le decían Eduardo en el colegio. Pero no, pues está bien. Ahora es presidente. No, saludos, Eduardo, qué gusto. Un abrazo. Aquí ya te trasladé Gracias, el Pencho. saludo. Bueno, miren, hoy, si hay algún problema ahí, avísennos, porque aquí los leemos en el WhatsApp, si está bien. Espérate, vamos a ir. No me estresen, por favor. Sí, está dando problemita ahorita. Otra vez. Chomito, está dando que se corta la señal. Mira, Chomito, ¿y por qué no le manda? Porque la señal en FM, ¿por qué no le mandas la señal al ¿quién está ahí en Afuego? Mandarle la señal de la tribu.fm, si ahí está perfecto, ahí se ve bien. Que lo tomen de ahí, claro. Vaya, y qué pena. Bueno, Carlos Castillo, menos mal que sos de confianza, ¿no? Tenemos muchos años de conocer. Pero a mí me da pena con Salvador. Salvador es primera vez que viene al programa. No, pero no me siento desagradable. De y hecho, me ha gustado mucho la experiencia. En radio, ¿te Sí, gusta? y me diste pupusas, ¿qué No, más? mira. ¿Ya ves? Mira, pero lo bueno es que estamos en Facebook también, y ahí pueden ver y ahí escuchar. Pero mira, pero nos ha quedado cortado el tema de lo de las pupusas, que es bien interesante. Espérate que el Chomito. No, bueno, entonces no puedes cambiar el switch de las cámaras, no puede hacer todo el Chomito. Y las niñas que andan viendo lo del desayuno, total que, porque nos faltan 2 personas hoy aquí en el equipo, fíjate. Una porque se va a casar, no, mentira. La Jenny que saber dónde anda y no, como no, ahí anda creo que en un volado, pero Gaby. Y la Gaby que se sintió un poquito indispuesta, así que está por Precaución. Sí, por precaución. Así que yo les pido comprensión. Dice Pedro Puya que qué buen programa, qué buen tema, pero sí, bueno, pasan cosas técnicas que vamos a hacer. Mira, Camila, qué detalle. En eso estaba Camila. Voy a Camila. Uchi, Camila. ¿Y a ustedes les dieron curtido, Carlos? Sí, salsita, curtido. Sin Bueno. falta. Carlos Castillo es abogado, especialista en propiedad intelectual, y Salvador Guzmán Sandoval es publicista y es un historiador joven también, que de hecho está haciendo una maestría en historia, y yo estoy ansioso también por oír el punto de vista de Salvador, pero nos habíamos quedado en lo que hicieron, interesante la historia que contaba hoy Carlos Castillo, sobre cómo vino evolucionando, y nos quedamos en el momento de ir a hablar del decreto para después hablar de qué dice el decreto, qué se logró desde el punto de vista del reconocimiento institucional, digamos, desde la Asamblea Legislativa para decretar el Día Nacional de las Pupusas. Chomix, ¿me oís? Ok, ¿estamos ya? ¿O tenemos todavía el problema? Ahorita estamos bien. Vaya, que nos avisen los oyentes si quieren seguir. Pero mira, cámbiame la cámara de Carlos, que quiero, para que vean que en el día de las pupusas, hay pupusas aquí en el estudio. Miren, estas Ahí está. pupusas. Y a caballo no vinieron. ¿Qué? Ahí está. Es que hay Ahí está. estas son de La Pampa, mira, ahí lo estoy mostrando, ahí está. En el Día Nacional de las Pupusas, que bueno, es el domingo y estamos hablando de ese tema. En La Pampa hay pupusas, hay diferentes platos con pupusas. Sí, uno de ellos es las pupusas a caballo, Y hoy como no- ya lo y no decía vinieron. Pencho. No, y nos trajeron solo pupusitas para celebrar oficialmente el día. Buenísimo. Pero ustedes estuvieron plátano ahí. Del de ayer. El recalentado. ¿Viste? No, es que yo ya las conozco, la Camila. O sea, ellas... Se guardaron. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Ok. No. A ver, veamos. ¿Cuántas pupusas traes ahí, Camila? ¿Dos? Vamos. 2. Ok. Feedback. Aquí me están mandando feedback. Bueno, pero es que fíjense que me estresa cuando tenemos un tema tan apasionante como ese, me estresa que tengamos problemas. Pero pasa.
Nos vuelve a invitar. Sí, ¿verdad? hombre, Se sí. Incluso en digital le está dando bastante problemas, se corta. Sí, va. Pero eso fue hace rato. Bueno, miren, entonces retomamos la plática. De todo modo, habrá podcast, después vas a tener que editar el podcast, todas estas partes no le van a interesar a la gente oírla en el podcast. Pero bueno, somos radio en vivo. Miren, buen provecho. Muchas gracias, gracias. igual. ¿Cómo se comen las pupusas? En el decreto no está eso. ¿Ya No, no está. Ya ¿Viste No. quién firmó el decreto? ¿Quién firmó? El presidente de la Asamblea Legislativa, ¿quién era en ese momento? ¿Qué año fue? 2005. 2005. Por tercer día consecutivo lo vamos a nombrar. Ciro Cruz Cepeda. Ah, él era el presidente, él firmó el decreto. ¿Y qué otros diputados firmaron el decreto? Manuel Melgar, primer vicepresidente. José Francisco Merino López, Ajá, Chico. Chico, Ajá. tercer vicepresidente. Marta Lilian Coto, primera secretaria. José Almendaris, tercer secretario. El coronel Almendares. Sí. Violeta Mengíbar, cuarta. Ajá, la ex alcaldesa. Sí. Ah, bueno, fue en Y 2005. después, bueno, está la firma del presidente Saca y de René Figueroa, ministro de Gobernación. Bueno, ese fue el decreto en 2005 de las pupusas. Si querés, Carlos, bueno, antes no me contestaron, ¿cómo se comen las pupusas? Bueno, originalmente, Salvador, ajá. originalmente la pupusa se come con las manos. Pues ya vamos a ir molestando a alguien que va comiendo con cuchillo y tenedor porque se mira delicado. No, ese es un debate también, Pero- incluso en la red. Ajá, ajá. Originalmente, porque es comida como para llevar, o comida rápida, casi que, pero nuestra, se come con las manos. Al igual que las las tortillas fueron un utensilio, también las pupusas inclusive te pueden ayudar a agarrar un poquito de encurtido y metértelo. Es como la cuchara, o te ayuda a empujar la comida. Sí, Ese era el objetivo. Sí, y digamos, según he leído, las tortillas funcionaron como los primeros utensilios para nuestros pueblos. Es decir, todo esto de usar cuchillo, tenedor, mesa, no existía antes. Entonces, utilizar las manos y comer de Sí. cuclillas era la norma. Ajá, pero es que ahora te ven mal. Sí. Ah, sí. Vos tenés tenedor en mano. Ay, La- Pero es que vaya, pero yo aquí no vamos a entrar en un debate ahorita porque no es el objetivo, pero yo porque como vamos a comer ahorita y vamos aquí, pero entonces Carlos tiene un tenedor y un cuchillo, yo también. Lo que pasa es que también estamos manipulando, ¿me entendés? La computadora y esto. Entonces, creo que por comodidad, vaya, también Salvador, no te va a molestar tu No, amigo, no, no. pero también está partiéndolas con el cuchillo. Y la- Es por cuestión de, ahorita es por practicidad, pero con las manos es chido comerse, es rico. Nos faltó la salsa negra. Ah, que vos sos de Oriente. Ese No, es no, Sos otro. de Oriente vos. Ah. Vaya, pero buen provecho. Vaya, entonces, provecho. ahorita le puedes dar, porque bueno, hacemos una recapitulación Ok. rapidita. Solo te fueron y se logró que fuera expresión cultural de la identidad salvadoreña, digamos. Exactamente. Y eso, ¿dónde queda escrito, determinado? Solo quiero tener claro eso. Se logró a través de todo lo que contaste de las negociaciones del TLC y todas esas cosas. Básicamente después de completar el trabajo histórico, arqueológico, toda la bibliografía, etcétera, pues se culminó con un trabajo y llevarlo a la asamblea era lo más natural para decretar la salvadorinidad de la pupusas. Para que la asamblea lo decretara, porque Pero, así hay otro pero decreto, buscaban, ¿no? sí, lo que se buscaba en realidad era ese reconocimiento. Pero ese empuje era de quién. Bueno, la ASI me dijiste que fue la que tenía que... Exactamente, interés en eso. que nos llevó como asesores del sector privado. Sin embargo, esto fue producto de esa noticia donde pues Honduras no lo reclamó, pero para minimizar el tema público fue que se buscó la alternativa de llevarlo a un reconocimiento nacional. Y lo hicimos a través de una propuesta de decreto que varió, ¿no? Ajá. Lógicamente, la propuesta tenía una iniciativa orientada a que se reconociera como la expresión de tradición culinaria de El Salvador, las pupusas, y otorgarle un día de celebración. Eso pues se discutió en la asamblea, fue algo bastante interesante, nunca había estado en medio de esa discusión. Fue bastante emotivo porque el fervor patriótico surgió en las distintas propuestas que se hicieron. Nosotros pensábamos, y la propuesta fue orientada a un tema cultural, al amparo del artículo 63 de la Constitución, que se reconociera como se hace como otra expresión
muy propia del país y que forma parte del tesoro cultural salvadoreño. ¿Hay otro ejemplo? El idioma, por ejemplo, el náhuatl, que es un reconocimiento de las lenguas ancestrales y que está protegido desde la Constitución. ¿Y algún otro producto? El bálsamo del Salvador y el café del Salvador, tienen un reconocimiento de 1932. De la época del general Martínez. Exactamente, pero como una indicación geográfica de procedencia. Y eso también se originó por un reclamo internacional que le hicieron al Salvador como productor del mejor bálsamo para la medicina y para la cosmética en Europa. ¿Y quién estaba ahí tratando de...? Hubo una consolidación de embarques en Panamá y mezclaron bálsamo procedente de Sudamérica y que no tiene las mismas propiedades que el bálsamo del Salvador. Entonces, cuando viene ese reclamo, la respuesta fue hacer una investigación de qué ocurría y se trae el reporte a San Salvador y se decreta que no se puede exportar ni café ni bálsamo procedente del Salvador sin la indicación de origen, bálsamo y café del Salvador. Estoy viendo los países que producen bálsamo. Ecuador, por ejemplo. Ecuador era... No, pues. Es que son bien diplomáticos los de propiedad intelectual, ¿verdad? No. Vamos a los hechos. Bueno, no sé, pero yo me metí a ver quién produce el bálsamo. Pero el indicativo de exactamente. Entonces, para nosotros fue el primer referente que teníamos como la atribución o indicación muy particular y muy propia del Salvador. Entonces, El Salvador ha sido reconocido por el café internacionalmente y lógicamente buscábamos replicar este tema y lo hacíamos desde la perspectiva cultural. Sin embargo, el trabajo que se presentó a la Asamblea en el 2005 ya llevaba un componente también histórico y económico. Se calculaba que para 2005 los salvadoreños contribuían a la economía con más de $1.600.000 entre viernes, sábado y domingo, solo en el consumo de pupusas. Entonces tenía un factor muy importante desde la economía familiar y la economía país. Sí. Esto incidió que el decreto se basara en otro artículo de la Constitución, allá por 131, pero que es el que otorga beneficios fiscales o incentivos fiscales para el desarrollo de una actividad en particular. Lógico que esto chocaba con lo que nosotros estábamos presentando porque no llevaba ningún incentivo fiscal, sino que un reconocimiento cultural. Pero así quedó plasmado. Luego, lo que se logró, se hizo una revisión del calendario cívico de El Salvador en cuanto a las festividades patrias y se encontró que el mes de noviembre es el más representativo por la cosecha del maíz y porque incidentalmente la mayor unión familiar que se da en esta época donde se está cosechando el maíz es el día de enflorar o el día de difuntos. Entonces, la familia más unida, más cercana, se van a enflorar y el siguiente fin de semana, que es el segundo domingo del mes de noviembre, se conmemora el Día Nacional de las Pupusas, como también un significado de unión familiar. No hay familia salvadoreña que no deguste un buen plato de pupusas cada fin de semana. ¿Quién redactó el decreto? Eso ya son la comisión de la ¿Ustedes le mandaron alguna idea? La idea inicial la escribí yo y... ¿Tú le pusiste ahí entre los cuscatlecos? Esa frase se la pusiste vos. Eso se toma de la Comisión de Legislación. Ellos lo adaptaron, pero... ¿Por qué dicen los cuscatlecos? Ese es un buen... ¿Tú qué opinas? ¿Salvadoreño cuscatleco? Sí, de hecho... ¿Es un buen término? Pregunto yo. Utilizado históricamente. Para referirse. Sí, ¿no? Sí, en fútbol se usa. Sí, no, también nuestro territorio era Cuscatán, que era Cuscatlán. El territorio que fue conquistado de los Nahuapipil, que es la parte esta como del centro, por esta región. Sonsonate. O sea que está bien dicho. Sí. La selecta cuscatleca de todo. Cuscatleca. No, el indio cuscatleco. Ese es un mito, el de antiguo Cuscatlán.
el Atlacatl. El Atlacatl es Mito. un No, mito. pero lo que quiero decir es que si está bien utilizado el término al referirse a salvadoreños como cuscatlecos. Pueblo Sí. de Cuscatlán, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ah, de verdad. Bueno, es que a mí o sea, cuando yo leí en el decreto, porque hay una parte, el considerando... Si estamos hablando de apropiarnos y de resaltar lo salvadoreño, lo más propio era establecer que somos la región de Cuscatlán. Entonces, yo no sé si internacionalmente ustedes creen, usted utiliza Cuscatleco. Yo soy Cuscatleco. Digamos que yo no lo utilizo, pero ahorita Si que llegas a están Londres y explicando, decís eso, o sea, no. la historia sí calza. Calza. Pero la verdad es que yo nunca lo había utilizado. O sea, no es una palabra recurrente en mi vocabulario. Porque ahí está guanacos, que hay gente que lo ve como despectivo. Ahí hay dos historias. Una que tiene que ver con un animal y otra que tiene que ver con lo del guanacás del árbol y todo, que bueno, son dos historias. Pues, yo digo más guanacos que cuscatalecos, vaya, pero era un término, bueno, no sé si eso... pues básicamente se les llevó esa propuesta Ajá, y ya se armonizó dentro de la técnica legislativa desarrollar ese reconocimiento. Ok. El tema de la palabra, ¿tú querías hablar sobre eso, La del Salvador? Sí, les puedo comentar un poco de la palabra y un ajá. poquito abonando lo que acaba de decir Carlos. Ajá. Normalmente este tipo de, por ejemplo, alimentos sí venían de estas migraciones que se venían dando desde el 2800 a.C. Si bien nosotros tuvimos asentamientos de distintos tipos de pueblo en lo que consideramos ahora como El Salvador, todas estas como parte de cultura, inclusive iba la lingüística y la gastronomía, venían migrando de toda esta raíz yuto-azteca, que tenían al mismo tiempo una raíz madre que es en su lengua, de la náhuatl. Entonces, ellos al venir pudieron traer, como decía Carlos, sus bases culturales y, por ejemplo, la agronomía, basar su vida alrededor de la milpa, ya sea para poder decidir de eventos o poder alimentarse. La milpa siempre era el centro. Es por eso que inclusive nosotros terminamos diciendo, por ejemplo, que hablamos náhuatl, pero por una porción que migró y se asentó en ciertas partes del Salvador, que es como, por así decirlo, entre Aguachapán, San Salvador, un poquito más lejos, hasta llegar hasta Nicaragua. Por eso es que allá también le dicen los nacatamales. Entonces, tiene que ver con un nahuatismo. Este tipo de lengua es, digamos, por así decirlo, la utilizada hasta estos tiempos, porque hay todavía unos pueblos que todavía lo utilizan, como por ejemplo Santo Domingo de Guzmán, Pachimalco, Cuiznahuat, y así. Encontramos, por ejemplo, en nuestra lengua tratar de explicar de dónde viene esta palabra. Yo les decía al principio que era un poquito difícil como saber de dónde viene porque todavía no hay una respuesta concreta en donde nosotros le podemos decir así es y no hay de otra. Ahí es apuro, porque no hay una evidencia clara. Cabal. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Nosotros hablamos náhuatl y no nos damos cuenta, y esto tiene que ver con nuestra cotidianidad. Por ejemplo, no sé si ustedes ya han dicho chocollo en otro lugar que no sea El Salvador. No. Chocollo, no. Chocollo es un perico. El periquito verde. Al chino pregúntale porque es el más viajado del equipo. Un trotamundo. 80 países ha conocido. No creo, pero no creo. Ni aquí. O por ejemplo, el chuco, el Sí, atol el chuco, chuco sí. no significa chuco, Ajá, de no. sucio, digamos, Sí, sino ajá. que es de chucut, que es del náhuatl, que es agrio, es como se me agrió los frijoles, por ejemplo. No Bueno, es sucio. Se me chuquearon. Ajá, no es de sucio, sino que es de agrio, por ejemplo. Entonces, hay bastantes palabras que en la cotidianidad lo utilizamos, pero no nos damos cuenta. Cuscatlán, por ejemplo, otra palabra. Entonces, dentro de esta vertiente, la duda que yo tenía, pero quizás el doctor conoce más, Carlos, la palabra pupusa se le ha intentado como dar una explicación. Por ejemplo, decir pupusagua, que viene del náhuatl, dicen. Pero al mismo tiempo, pupusagua significa maíz morado, como maíz negrito. No significa pupusa. Sobre todo porque tradicionalmente no se utiliza el maíz oscuro como para poder hacer la masa. Ajá, e inclusive en la literatura, por ejemplo, o en las documentaciones, ya sea de, por ejemplo, que alguien heredó algo o que documentó una venta de algo, no están todavía la palabra per se pupusa, digamos, en nada que tenga que ver con el territorio de El Salvador, por el momento. En Honduras, creo que ya por 1847 sí se mencionaba pupusa, pero no es de ellos. No. Entonces,
hondureño. Otra explicación que querían darle, por ejemplo, por eso que les decía que es algo complejo esto, que venía del náhuatl y que significaba como popotza, que era como hacer humo. El otro era otra vez como popotzua, que era como hinchado. Y el otro era posagua, y después era posahuac. Pero todo esto tenía que ver con inflamar o hinchar. Inclusive Y tiene lógica, digamos, por el relleno, o sea, Ajá. si lo relacionamos, pues. y el de tortear, digamos. El de, Ajá. Básicamente, y perdón, Sí. solo Dele, la dele, acotación por porque lo favor. hablábamos con Salvador cuando previo a entrar, es que en el trabajo se ubicó información que es una derivación, como ahora decimos un slang o una palabra popular que no tiene un asidero muy propio dentro del lenguaje formal. Como caniche, ¿sería? Entonces, exactamente. Entonces, de puputzua, que inflamado, hinchado, viene el símil de que cuando las tortillas se dejan al fuego, sobre todas las brasas, la pupusa, la tortilla se hincha, Sí. se inflama. Sí, Pero, ajá. exacto, pero el término viene de que puputzua era inflamado, hinchado, que es lo que nosotros lo conocemos vulgarmente como chindondo. Entonces la tortilla se achindonda y cuando estalla, se revienta, ahí es donde se le insertaba los vegetales que eran los que acompañaban la comida. Y como Salvador dice, la tortilla no era el plato por sí mismo, sino que era el instrumento también para consumir otros alimentos. Al rellenarla, cuando estaba reventada, hinchada, chindondo, se le agregó pues lo que fuera algún vegetal y ya se usaba como el instrumento para comer, que a la vez era comestible. Y de ahí es donde al menos yo sí me decanto, yo sí me sumo a que el símil del chindondo, puputzua, inflamado o hinchazón, es el origen de la palabra pupusa, pero lógicamente esto no está definido. Es posible, y también se cree que viene, por ejemplo, de una raíz maya, que este señor, a principios de siglo, el señor doctor Barberena, trataba de plantear de que era parte de un mayismo que significaba petate, uno que era como pop, y uts, que era como armado. Entonces se asumía, decía él, que era algo que significaba bien armado. Entonces es bien difícil al mismo tiempo poder decir como de dónde proviene la palabra. Es lo bonito también quizás de este tipo de nombre, el poder saber si se decanta por distintos tipos de herencia, pero al mismo tiempo qué lo hace salvadoreña. Pueden ser sus manos, pueden ser sus ingredientes, pueden ser inclusive parte de la región en donde se hace, porque cada región también le da un sabor a este platillo. Una duda, ¿cuándo aparece por primera vez la palabra pupusa? ¿Hay registro de esto? No, pero en parte de los registros más, no te quiero decir antiguos, porque del siglo pasado, del siglo XX, son allá por 1930, 1940, cuando este señor, aquí tengo el nombre, Lyle Campbell, empezaba a escribir Popocatic y con signo de interrogación como diciendo pupusa o qué es, ajá. Y eso es la única alusión más antigua, porque de hecho hay antropólogos que fueron a vivir, por ejemplo, con los indígenas de los Izalco, allá por 1935, y no conoció este plato. Y este señor pasó un buen tiempo con ellos, que sacó un estudio que es ahora como parte de la fuente de lo que es el nahuatismo en El Salvador. Con Salvador también compartíamos información en cuanto a que México y Guatemala, que ya eran asentamientos formales, tenían sus piedras de moler más grandes y lógicamente las tortillas son más grandes Y más delgadas. Delgaditas. Y luego hay un salto geográfico que llega hasta San Vicente, parte con San Miguel, donde también ya habían asentamientos lencas y ellos también tienen las tortillas que se llaman chengas. Ajá, las chengas que son más delgaditas, Más delgaditas. y más explayadas. Exactamente. Pero ¿qué pasa en la región central? O sea, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, llega una incidencia
directamente desde Chalatenango, Honduras, que era la región de la movilización de los pipiles. Lógicamente no estaban muy bien asentados. Ese corredor lo recorrían de acuerdo a las cosechas, de acuerdo a lo que fuera, y traían sus propias tradiciones. Entonces el vocablo puede estar filtrado desde la parte norte de México, la parte norte de Guatemala, la parte norte de Honduras, y llega hacia los pipiles como una deformación de ese náhuatl. Pero también porque la parte, llamemos, donde incidían los pipiles, no bien asentados, tenían una piedra de moler mucho más chiquita, y por eso la razón de que las tortillas de esta región central son más pequeñas y más gorditas. Claro. Entonces, por decirlo así, eran los mochileros de aquella época y andaban la piedra de moler, la de bolsillo. No, Qué bonita no la explicación. grande. Sí. Qué bonita explicación. Qué interesante conocer, porque a veces uno se pregunta eso, o sea, ¿por qué incluso en el mismo país las tortillas aquí en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate son de una manera y en Oriente son las chengas que son distintas? O sea, si es un mismo país, pues somos una misma nación, un mismo pueblo, pero ahí está la razón. Y hay que, claro, retroceder a cómo se comportaban Exactamente. antes. Pero Salvador también tiene un aporte bien interesante, y lo hablábamos, que no solo es el producto final, pupusa, sino la forma de presentarlo, la forma de consumirlo, porque Sí, de veamos. hecho, muchas veces cuando uno piensa un platillo, tiene que también pensar de qué manera se presenta o también de qué manera se va construyendo, pues las manos que lo construyen. No solamente es replicar, y dábamos de ejemplo, por ejemplo, últimamente cuando uno, hablando de pupusas, últimamente uno tiene una idea del sabor de una pupusa, pero se fija mucho, por ejemplo, en ciertos ingredientes que están faltantes o que no están. Por ejemplo, utilizar harina en polvo de maíz es muy distinto a utilizar un maíz nixtamalizado. Y el arroz, pues, ahí vamos a entrar en otro debate. Sí, también. La pupusa de arroz. Eso es algo nueva. Por ejemplo, también los Eso encurtidos. o los quiltar, que han tenido mucha incidencia. Pero ahí me van a disculpar. Yo sé que, de hecho, hicimos un sondeo rápido ayer, ¿verdad? Que si preferían de maíz o de arroz. Y está dividido. Y creo que ahorita les voy a dar el Pensé resultado. que ibas a decir. Va ganando. ¿Cuál? Ahorita va ganando maíz. Ah, Creo que esa es ¿Cuánto? la 61%. Por eso me está hablando que el 39-40% de la gente le gusta la de maíz, la de arroz. Ahora, para mí la pupusa es de maíz, pero ¿y qué Eso dice? iba a decir. Pensé que ibas a decir, la pupusa de arroz no es pupusa. Casi. Pero es que me pasa que me voy a echar encima el 40%, al 40% No, de la gente. y este plato ha mutado tanto que ahora, por ejemplo, hay muchísimos sabores, por así decirlo, rellenos, pero también hay ahora variantes de la misma masa con la que se hace, hay hasta de cáscara de banano. No, hombre, pues sí, es que, bueno, todo evoluciona, pero mira mi camisa, que por cierto esta camisa de merch. A ver. Mira lo que dice la camisa. Frijol con queso, R revuelta y la Q. 2 de FQ por 2 más R más 2Q. O sea, lo que dice aquí es 2 de frijol con queso, 2 revueltas y 2 de queso. Pero Antes me comía 6 pupusas, hoy 2 me comí. Pero lo que sé que estas son, bueno, y aquí le falta para mí la de chicharrón, pero de ahí lo demás. Pero es que ese es mi punto de vista. Pero ¿qué dice el decreto? El punto de vista también es que las tradiciones culturales no son piezas de museo, no son de contemplación, sino que son incluso de adaptación. Se mueven. Exactamente. Van evolucionando, se van adaptando. Ahora es un producto también de exportación, las pupusas congeladas, pero también veíamos, y en realidad la plática con Salvador ha sido interesante y también me nutre en lo personal, porque en un comentario que hicimos de que en 1995 tuvimos acá una convención internacional también en temas de propiedad intelectual, traíamos gente de todas partes del mundo. La forma era cómo darles a probar algo nacional sin que fuera muy chocante. Y en un cóctel se les ofreció, pero unas mini pupusas. Y la persona que las hizo nos dice, yo comerciaba pupusas los fines de semana, pero ahora tengo
cócteles, baby shower, etcétera, Donde da ofreciendo la mini- Las la mini mini pupusa. pupusas. Bueno, Y en una realidad, variante. exactamente, Pero- esa es la variante, la adaptación de la cultura y de las tradiciones se modifican. Pero lo que estaba diciendo Salvador ahorita, entonces, o sea, está el sabor y todo, debería llevar una... Porque si ya le Un ponen... mínimo, si ya le- ¿verdad? Debería llevar un estándar. Sí. Al final, pues sí, porque mira cómo evolucionó también otros platos. En el mundo Sí. la pizza evolucionó, pero pues ya, pues ya, harina de plátano, ¿o de qué dijiste? O sea... Era harina de plátano. Pero aprovechando... Harina de yuca también, ¿no? Ah, sí. Ay, el mismo, Y de papa. y las pupusas de arroz mismas, pues, que es una evolución reciente, sí. Sí, de hecho, por ejemplo, este platillo, si bien se puede replicar algunas variantes en lo que es Centroamérica o hasta las famosas arepas, por ejemplo, en Colombia, algo pasó en El Salvador, lo que conocemos ahora como El Salvador, que se llegó a hacer como este tipo de receta o esta fusión de ingredientes y preparaciones para hacer lo que ahora conocemos como esta pupusa. Por ejemplo, comenzar a usar la manteca de cerdo o llegar a hacer cierto tipo de balance entre masa y relleno, lo cual como que la va volviendo más nuestra, pues ya no hay una igual, porque la cocina en El Salvador la replica de esta manera. Entonces, se vuelve interesante de esa manera para mí este platillo. Este platillo tiene para mí... ¿Se escuchó? Este platillo para mí tiene algo muy interesante que, aparte del nombre, también es la manera en cómo las personas le están dando innovación o variedad a medida que va Sí, avanzando lo el tiempo. cual es iniciativa y creatividad. Y ejemplo de esto es... El curtido. que le vamos a preguntar a Pencho, ¿qué comemos, curtido o encurtido? Para mí Encurtido. es curtido. No, pero yo pensé que me ibas a hablar. Este es el de la pampa. Sí, ¿verdad? sí, sí. No, por eso, esto Está es una... bien- está bien rico. Pero es un ejemplo de una variante agregada al platillo. Porque originalmente, según nuestros abuelos, solo se comía con salsita. Entonces, por ejemplo, comemos encurtido también cuando esto va según la persona y según la receta, pero muchas personas lo que hacen es dejar en sal y agua el repollo un tiempecito para poder limpiarlo y que no pierda lo crocante, porque el repollo se deshidrata. Entonces, Pero vea que este está crocante. sí, o quizás hacen Riquísimo, eso. está- Riquísimo. Mira, si hombre, estoy hasta el postre, pero estoy sin pupusas. Ya te acabaste la pupusa, pero te seguís Es el comiendo curtido de la pampa, porque Muy es buen bueno. curtido. Buen curtido. No, y la salsa también. Ujú, pues sí, pero, Pero me decías. ajá. pasaba así, por ejemplo, se protege el crocante de esta manera. Puede ser que no hagan ese proceso, pero es lo que comemos al final. Comemos encurtido y curtido al mismo tiempo. Pero generalmente se debería llamar curtido. Vaya, el tiempo se nos va a ir, pero al final, ¿qué dice? Yo quiero entender que, como aprovechando la visita del abogado de propiedad intelectual, Carlos Castillo, ¿cómo está eso no alcanzó a establecerse eso? O sea, que haya una descripción. Miren, la pupusa, porque lo que sí estamos claros, y aquí que es el plato nacional de El Salvador. El Exactamente. decreto lo dice. Lo dice. Textual. Sí, para que lo busque. Plato nacional de El Salvador por decreto legislativo, la pupusa. Ok. Así es. Pero no hay ahí un adendum o algo, no sé, desde el punto de vista de propiedad intelectual, a donde diga, tiene que ser de esta característica, esta y la otra. Que se puede acompañar de esto y lo otro. O sea, hacer como una descripción, como cuando tú registras una marca, pones todas las Características, sí. Este no es un registro de marca, entonces. No. Esta es la ok. declaración De- de y reconocimiento de que las pupusas son salvadoreñas. Ahora, pero necesita... ¿Y qué es el plato nacional de El Salvador? Exactamente. Vale, Ahora, pero- necesita pero- un desarrollo posterior y eso debe de venir de otro impulso, llamémosle cívico, que determine qué es el mínimo para ser reconocido como pupusa, porque Pero eso no está... eso no está establecido en el acá. decreto no Pero, se establece. ¿sabes que en el decreto habla de adicción? Interesante, porque ¿dónde dice dice eso? ¿Dónde que dice eso? Adicciones. debido a la adicción salvadoreña por las pupusas, estas se han constituido en nuestros días como una de las actividades microempresariales más difundidas, productiva y salvadora para la condición económica de miles de hogares salvadoreños. Al grado que en toda la ciudad Esa de Pueblo palabra Libre- sí, Ciro la puso. Adicción. Perdón, saludos No, pues sí, pero bueno, Ay, somos- mira, y el Pero está un poco coloquial, ¿o no? sí. el otro Oiga, señor abogado, está un poco coloquial eso. La en el verdad decreto. que- O sea, que- debido a la presión, no sé. Pero No, vaya, el yo punto como 5 no- del decreto dice que las pupusas son
para los salvadoreños lo que las hamburguesas para los estadounidenses, los tacos para los mexicanos, la paella para los españoles, con lo cual es procedente identificar la más popular de nuestras comidas típicas como el plato nacional de El Salvador. Así está establecido el decreto. Así dice. Las hamburguesas, y no son los hot dogs, entonces. No. Bueno, los hot dogs y pero hasta hacen esa referencia en el decreto. Exactamente. No, es que, bueno, un poco, los decretos también no tienen que ser tan formales. No, la bueno, verdad que fue un desarrollo bastante interesante porque se involucró la opinión de todos los que estaban presentes en la asamblea y a esa conclusión se llegó. Vale, pero entonces, porque tengo tantas preguntas, por ejemplo, si es vinculante respeto o sea, a través del decreto, el respeto, porque no puede venir otro país a decir, mire, también nuestro plato, ¿hasta dónde llega el alcance del decreto? El alcance es interesante desde la perspectiva internacional porque es como una manifestación de Estado. ¿A través del decreto? Exactamente, que lo reclama a la comunidad internacional o se lo comunica. Luego, este decreto ha sido enviado Naciones Unidas, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde entonces ya se posiciona de que pues nadie lo puede reclamar como propio si no proviene del Salvador. Vaya, y la otra cosa es el nombre, o sea, yo, eso, puse estar registrado. Vaya, porque por ejemplo en el Mundial, bueno, y por cierto tú sos abogado, es abogado también, que ve ese tema como propiedad intelectual, pues sí, así la es. FIFA, por ejemplo. Exactamente. O sea, la palabra Mundial, Copa del Mundo, todo eso está registrado por la FIFA. Está protegido internacionalmente y se reconoce como la denominación del nombre del evento futbolístico más característico del mundo. Y la FIFA es dueña de eso. Y Sí, el señor. chino que le quiere poner a un artículo que va a escribir, No, ya vamos a platicar la con el Copa del chino. Mundo FIFA 2022 por el Chino Martínez, le quieres poner el nombre. Sí. No se No puede. se puede. No, sí puede como una representación personal, pero hay con ciertos límites. Camisa no puede hacer que digan Copa. No puede ser camisa con el logo de la FIFA. No, para nada. Vaya, pero mira, la pregunta a la que iba es, ¿se puede registrar el nombre Pupusa? O sea, ¿o está registrado ya? O sea, Está atribuido como esa expresión de tradición cultural. Luego ¿pero quién forma es el dueño, parte... ¿pero quién es el dueño del registro? Porque yo soy, Pupusa, yo me acuerdo el caso de Black Friday, ¿se acuerdan? Sí. No vamos a entrar en eso. No. No seas así, contámoslo. Contá. No. No se puede. Bueno, la canción de Feliz Cumpleaños está registrada. Ah, también. Bueno, no, Sí, pero ese vaya. ya se decretó. Ese es el caso de Mildred y... No me recuerdo el nombre. El reclamo que Warner le hizo a una productora de cine y se determinó que la canción había terminado, creo que allá por 1920 y pico. La de Feliz Cumpleaños. Exactamente. Pero volviendo a las pupusas, o sea, ¿alguien puede registrar? No, mira, no puedes usar pupusas en una porque pupusas es un nombre registrado. Es un término muy propio del Salvador, llamémosle. Entonces, tiene ese reconocimiento y vinculación única para El Salvador. Pero también forma un genérico respecto del producto. Genérico. Ahora, yo puedo poner pupusería Carlos, puedo poner 107, lo que fuera. Penchos pupusas. Penchos pupusas, pero cada Pega al quien... cuadrado. Ajá. Estaría bueno. sí, Ya la vamos a ir a apartar ya. Te la vendo. Para vender. Vaya, pero entonces el genérico. Sí, como una expresión salvadoreña. Lo que No, no pero se en vale, el por nombre. ejemplo, lo que no podría hacerse, y lo veíamos con el chino, unas pupusas mexicanas. O sea, no hay una vinculación. Ok. No hay una vinculación que atribuya esa connotación para identificar si no fuera un acto malicioso. Y eso se debe de evitar. Por lo tanto, nosotros como país tenemos que mantener ese reclamo presente en cualquier país y en cualquier actividad que se desarrolle y que no vincule a El Salvador. Mira, hablando de pupusas mexicanas, chino, enseñarle la foto. Sí, ya se la enseñé, por eso el comentario. Eso fue en Guatemala. Imagínate los guatemaltecos. Atrevido, Ahí se las estoy atrevido. mostrando ahí en la cámara, miren lo que ponen. ¿Y las probó? No la probé. No. En Antigua, para ponerlos en referencia, el chino fue un restaurante en Antigua y en el menú Había pupusa mexicana. le pone nuevas pupusas mexicanas, dice. O sea que esto es Eso una... no existe. Lingüísticamente eso no existe. Pon el No. audio, por favor. A lo Pónganme mucho, ese O sea, esto es audio. una aberración. O sea, aquí hay que ir a hablar con... Hay que ir a poner el Por eso, reclamo. por sí. eso cada país tiene una representación diplomática con atribuciones culturales.
Hay un representante. El agregado cultural. ¿sí? Exactamente. Entonces, este es la persona que hace esos señalamientos. No puedo decir reclamos, pero hace unos señalamientos para la protección de todo aquello que sea nuestro. ¿De qué manera, por ejemplo, si yo vengo, yo digo, soy de un país vecino, y hago el mismo plato, pero le pongo frijoles negros y la hago cuadrada, y le llamo similar, no se puede? No se debería y tendría que reclamarse la protección para mantenerlo como original. Así se ha mantenido en todas las categorías. Por ejemplo, qué sé yo, en las bebidas, ¿no? Hay una receta para el Bloody Mary. Sí. Pero yo no puedo venir y cambiarlo porque lo estoy deformando y estoy haciendo algo distinto. Entonces, lo mismo tenemos que es apropiarnos nosotros como un valor cultural y hacer que se respete pues toda esta actividad. Claro que sí. Por cierto, les venía a contar también del Museo de la Pupusa. Es que mira, ese es un tema bueno, y con eso vamos a cerrar lastimosamente por el tiempo y por el tiempo de sus agendas. El Museo de la Pupusa. De hecho, a mí Julio Ramírez, Scritch, liceísta, Solenciva, Merch y todo, el fin de semana me dijo, mira, vamos a hacer el museo. Y mira qué interesante. Bueno, y yo de verdad que vos sabes que aprecio el trabajo. Y aquí está, lo quiero presentar, aquí lo van a ver, le vamos a poner aquí la cámara para que lo vean. Levante la mano. Aquí está Julio. Presente. Hola. Él es Julio Ramírez Krish. Él tiene un contenido digital que se llama Solo en Cibar. Tus hijos lo deben de ver, Carlos. Sí. Y mis alumnos me lo han reportado también. Muy bien. No, primer aviso. Además es no se haga así. Mira, además es emprendedor, tiene una empresa, se llama Merch. Sí. Y hace, mira, hoy. Genial. Hoy, Genial. Mira, como no nos. Genial. Como no nos hicieron caso de decir, mano, hoy nos viste Merch. Mira todo lo que vamos a lucir para los que están. Se pueden meter ahorita al Facebook. Sí. Y todos vamos a mostrar, Camila, Chino y mira lo que dice la Camila. Let's work more pupusas. De ahí la de la Carms dice, aparece el cabello, ahí está, dice make pupusas, not work. La mía ya se las había mostrado, que es la de 2 de frijol con queso, 2 revueltas, 2 de queso. Y la del chino, le voy a poner esta cámara al chino, esta cámara le voy a poner, ahí está, chino, ahí estás, mira lo que dice el chino. La vida va mejor con pupusas. Muy bien. Aunque el chino te estamos educando porque casi no le gusta la pupusa. No, hombre. No te gusta mucho, Estamos aprendiendo. 20 años ya vas aprendiendo. Y la del Chomix, mira el Chomix, te voy a... ahí está. Dice, hay pupusas. Y la orden del curtido y salsa... filosofal. Y Leonardo anda la de pupusas Netflix y pupusas, horchatas y Netflix. Bueno, pero por ahí andaba Leonardo dando vueltas, pero también todo... Bueno, esta es parte también del trabajo creativo que hace Julio. Y entonces ahí es donde viene Salvador, a donde ustedes también, porque de hecho tenés un contenido bien interesante. Aquí estaba leyendo un WhatsApp de Historias SB, ¿se llama? Sí, Historiadores SB. Historiadores SB, que por cierto aquí acaba, dentro de todos estos mensajes, dice aquí Edna, dice, un saludo para Salvador, amo el contenido de Historiadores. Muchas gracias. Aprendo demasiado y siempre estoy esperando un nuevo reel, dice. Gracias. Bueno, tiene una comunidad interesante también, te cuento, Carlos, Salvador, en el Instagram, donde pone, pues sí. Te lo dije desde el inicio, lo estoqueamos. Lo estoqueaste y viste el contenido bueno, entonces se unen y entonces termina la historia. Entonces Julio me dice, mira, vamos a hacer el Museo de la Pupusa. Y ¿qué Museo de la Pupusa? Y entonces ahí se integran, tú también estás apoyando en este esfuerzo y al final se hizo una realidad, van a montar el Museo de la Pupusa. Está montado. Danos un pequeño brief aquí para que entendamos de qué se trata. Hemos estado invitándonos porque va a ser aquí en Bamboo City Center, pero Julio, ¿cuál es el ADN del Museo de la Pupusa?
Chivísimo. Bueno, desde el 2014 venimos compartiendo como nuestra cultura y nuestras costumbres en Solo en Cibar, ¿verdad? De la manera más adecuada para nuestra generación, que ha sido la cultura del meme y comunicar todas estas cosas que han sido como virales en estos tiempos. Es de la cultura del meme, pero porque vos estuviste en la Mónica Herrera también. Sí, sí. Ajá. Entonces, estudiaron eso porque les apasiona, pero la cultura del meme, eso no existía en nuestros tiempos. No, para nada. Bueno, pero entonces eso es lo que construiste. Ya nos has contado aquí la historia también de Solo en Cibar aquí en el programa. En el 2019, por cuestiones de Solo en Cibar, fuimos a China con el otro compañero del museo que se llama Carlos Navas, y fuimos a quizás unos 20 museos y asistimos al Museo del Kimchi, que es básicamente como que tuviéramos un museo de curtido, y nos dimos cuenta que nos hace falta como cultura de lo que más nos representa, no lo conocemos de verdad. Cuando regresamos a El Salvador, lo primero que hice, yo conocí a Chamba, era mi vecino de chiquito, y después nos encontramos en la universidad, él iba un año arriba mío, y después ya él estaba generando contenido, fue la primera persona a la que le llamé y le dije, vamos, tenemos que hacer algo por esto. Luego participamos en el emprendimiento social de la Fundación Gloria de Crit y quedamos de 4º lugar, donde generamos un funding para este museo. Toda la parte de la historia se la quebró Chamba, no hay ninguna otra manera de decirlo. O sea que metieron el proyecto, lo metieron a la fundación como un proyecto. Mira qué interesante. Hemos hablado de eso aquí en el programa de la fundación. Sí. El sueño es que a largo plazo tengamos un museo físico, ¿verdad? Donde puedan ir con sus nietos y mandar a todos los niños de excursión del colegio. Pero no sus abuelos todavía, ¿verdad? No, porque le no, mis nietos también. Me estaba viendo a mí. A futuro. Te estoy fregando, Julio. Bueno, pero esa es la idea, ese es el objetivo, entonces. Sí, ese es el objetivo. Y bueno, la verdad es que lo chivo de esto es que la historia no cambia, ¿verdad? Y una vez rasquemos nuestras raíces, y Chamba se ha encargado perfecto de esto, que es súper interesante lo que tenemos, vamos a tener algo para dejar un legado de la información que tenemos. El evento es hoy, mañana y pasado. Eso vendría a ser como, digamos, la presentación. Correcto, el ADN me dijo. Sí, el inicio del Museo de la Pupusa es hoy, entonces. Correcto. Hoy a las 6 p.m. tenemos un cóctel de bienvenida. Claro, el cóctel va a ser con horchata y fresita tropical, ¿verdad? ¡Qué rico! Mira, uva tropical. Una crema soda. Jengibre ya no hay. Ya no hay. Ay, qué rico que volvió el jengibre. Pero mira, yo te voy a decir, ese símbolo esa A que andas en tu camisa, ¿de qué es? Este es de la columna vertebral de nuestro... No, hombre, mejor yo cambio la uva tropical por una pilsen. Claro. Bueno, también va bien. Bueno, el maridaje, hablando de maridaje, así en gastronomía. En gastronomía, pero el maridaje para las pupusas es bien múltiple, porque horchata, que vas a decir, es espectacular una pupusa con horchata. Sí. Y con una uva tropical o con una Coca-Cola también, pero y con una pilsener. ¿Y sabes qué? Bueno, todos van a eso, pero con vino, con un Malbec, una chicharrón. También. Un vino. Sí. No, me parece también ya sería. Ya es otro nivel. Ya nuestro y lo chivo también es que, por ejemplo, la pupusa se puede desayunar, almorzar y cenar, y ahí va a haber siempre pupusa. El Museo de la Pupusa. Porque hubo un chocolate caliente. Pues sí. Vaya, pero entonces, solo explícanos, porque aquí vamos a Carlos, ¿vos crees que lo invitamos solo porque aquí necesitamos a alguien que nos ayude a ir a la Haya y a Berna y a todos estos lugares donde vea el tema de la identidad, de los productos? Pero vaya, entonces, ¿cuál es el concepto de lo que va a haber ahora en este inicio? Porque yo te decía, más allá de que inicia hoy el evento, te decía que ahorita es el banderiazo de salida para el proyecto grande que ustedes quieren hacer. Pero entonces, ¿qué va a ver la gente? ¿Qué vamos a ver además de las pupusas? Pues lo primero, el objetivo principal que tenemos es que la gente conozca de verdad las raíces que tenemos, ¿verdad? Y ese creo que personalmente es mi mayor temor, ¿verdad? Que la gente quizás espera un evento demasiado lúdico cuando de verdad lo que quisiéramos es educar, ¿verdad? Y que la gente se lleve a la casa un pedazo de historia. Pero tú mejor lo sabes, que combinar lo lúdico con el contenido es una buena fórmula. Por eso dormir más rico es en clase, fíjese. Cuando uno se dormía en clase sentía que descansaba. Claro. Una abertura es más divertida si huele a peligro. Ayer hablé con alguien, le comenté que ibas a venir al programa, y me dijo que había sido compañera tuya
de clase. Pero no me sacó de ningún grupo. Y me dijo No, dice, si que no, no sé qué. eras el chistoso y el que más fregaba en la clase. Pues no me dijo que te dormías, pero eso ya me lo acabas de decir vos. Sí. Vaya, pero saludos a Bianca. Bianca te manda saludos. Claro, hablamos esta semana. ¿Te sacó de un grupo o no? No me sacó, al contrario. Pelea para que te dejara ella cuando dice te que es querían la sacar. única, es la única vez que me sacaron de clase. Bianca. ¿de verdad? Por mí dice que la sacaron. Sí. Bueno, por cierto, un saludo, ya la quemé porque hablamos de otra cosa y le conté, pero mira, entonces, lo lúdico, con el contenido, pero dame entonces el ejemplo, vamos a tener... escribinos qué van a hacer, va a haber historia entonces. Va a haber historia y de hecho también tenemos pensado hacer talleres para que no todos saben hacer pupusas, por ejemplo, entonces vamos a aprender cómo hacer pupusas, vamos a tener dinámicas, también tenemos la comilona, pues, de esto de tratar de... Ese es un clásico también, Sí. tenemos récords también de eso y del tamaño de las pupusas, tenemos récords. eso está ahí en el museo. Récord Guinness, creo. Sí. Tenemos el cuadro del récord Guinness dentro del museo. Sí, prestadito. Es así, sí. Vos tenés La pupusa más grande. Espérate, el cuadro, ¿y de quién es la propiedad de ese cuadro? En el 2012 lo rompe Industria de la Constancia, 2015 lo rompe Olocuilta y 2016 Olocuilta también. Y les mandan Sí, claro. Que vengan es carísimo, por cierto. Creo que vale como $30,000. ¿El qué? Que venga un oficial del Guinness. O sea que lo traen y de ahí te da una certificación. Y van a tener expuesto. Sí, para que se tomen ahí la selfie, ¿verdad? Y la placa, vos tenés placa de YouTube también, ¿no? No. No te Solo la del carro tengo yo. Vale, espérate, entonces eso, ¿qué otra cosa, Salvador, que tenga que ver con esto? Con historia. No, de hecho, vamos a tratar de tener una aproximación más cercana. No solamente van a estar exposiciones, sino que también van a estar personas que van a estar como incentivando a la explicación. Entonces, tratamos de que las personas se lleven, como dice Julio, un pedacito de su identidad, de su cultura y gastronomía para la casa. Mira, y el decreto lo van a tener, porque si no les conseguimos una copia, hablale a Ciro. Ahí vean. Ya está. El decreto está. El decreto ya lo tienen. Lo tenemos, pero no sabía si había un original, entonces tenemos ahí los pantallazos. Aquí tenemos a alguien, ¿le dieron una copia a los abogados, no? No, simplemente se presentó la documentación con cultura o la Lo llamamos a Ciro, ¿sí? Ahora el ministerio lo deben de tener. Pero eso se publica en el diario Sí, oficial. está publicado en el diario oficial. Y no se puede conseguir un ejemplar del diario oficial. Por supuesto que sí. Porque tenemos el ejemplar, pero así como que... El screenshot. El screenshot, escaneado. Sí, lo tenemos escaneado y lo tenemos impreso. Pero existe una versión física del diario Sí, oficial. exactamente, sí. Y de hecho creo que hay, no sé si ahorita, pero en ese año había tiraje de diario oficial, ¿o no? Se puede obtener incluso una copia actual de esa publicación. Ajá, pero más allá del PDF o del screenshot. No, física. Que estos bichos screenshot hacen de todo ahorita. La generación del meme. Sí, ¿verdad? No, pero a todo esto están todos cordialmente invitados para que puedan visitarnos al museo. Acá tenemos unas entraditas, de hecho, para que puedan ir al espérate. stand. Y ahí, entonces, ¿en dónde va a ser físicamente? O sea, que hay que pagar la entrada. Físicamente hay que pagar la entrada. Es en Bamboo Center. Es en el tercer nivel, junto a un restaurante famoso de comida mexicana llamado Donkeys, que hay un local. Ese local va a ser el Museo de la Pupusa temporalmente estos 3 días. Estos 3 días en el marco del Día Nacional de la Pupusa, bueno, que coincide también. Y entonces... Aprovechando que es el segundo domingo de todos los noviembres, el Día de la Pupusa, vamos a estar presentes compartiendo con ustedes y las entradas las pueden adquirir ahí mismo. Ahí vamos a estar pendientes para poderlos llamar si es que andan un poquito perdidos, pero también al mismo tiempo darles acceso. Vaya, ok. Bueno, mira, quisiéramos tener más tiempo para esto. Vaya, aquí está, mira. Bueno, para poder entrar al museo y donde van a encontrar todo un poco de lo que nos han descrito. Y camisas de estas nos vas a tener ahí. Claro. Para quienes quieran estas camisas como las que andamos, o la de Camila, te la vas a tener que quitar porque estas son para la venta, ¿ya? Son de merch. Difícil. Aquí está la etiqueta. Porque Era solo para lucirla. Yo le arranqué la viñeta cuando me la puse. No, pero mira, aparte van a ver, si quieren comprar, mira, y estos son solo algunos de los diseños, un montón de diseños de camisas. Claro. Y hay gorras, ¿cuántas dicen? Porque mira, no les había mostrado, mira mi gorra, dice, hay pupusas. Bien piquetera. Sí, está, no, de verdad, buenísima. No, claro, hay otros diseños de gorras también, o sí, ahí van tazas ahí o cosas así. También alusivas al evento, ¿verdad? Del Museo de la Pupusa. Claro. Pues sí. Estamos. Sí, mira,
Sí, porque la verdad que esto, o sea, estas camisas, yo no sé cuál es el target de estas camisas. Ustedes. Todos. No, pero es que no sé. Todos. Yo quiero. Yo he regalado a amigos Pues sí. extranjeros estas camisas. Yo también. Mira, no tienen idea, como aquí cuando viene siempre hablamos de merch, me preguntan, mira, fíjate que mi hermana se va mañana, ¿a dónde es que venden las camisas de la...? Bueno, porque no solo camisas de esta, hay un montón de camisas, Sí, la claro. de los buses, la que dice los nombres. Nambechele, Domingoma. Domingoma, ey, esa. Take Para it la easy tenemos. Camila, No, 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 no. esas no tienen Domingoma. No me aplica. Ah, no, Todavía soy joven, no me aplica. o sea, no te dan esas cosas. Ah, vale, está Todavía bueno. no me ha llegado la hora. Pero es un producto bien nostálgico, de alguna manera. Por eso te preguntaba quién es el que... Bueno, o sea, todos somos target para estas camisas de diseños tan chivos, pues, pero el target... me da la impresión que también hay mucho salvadoreño que quiere llevársela de recuerdo. Sí, claro. Sí. La verdad es que los hermanos venados se sienten bien contentos de poder tener un pedacito de acá. ¿Verdad? Y con la creatividad también. Sí, el creativo es Julio. Sí. No, ahí estamos. Normalmente para estos eventos se presenta un buen DJ o una buena banda de rock y nosotros estamos súper orgullosos de tener ahora el concierto en vivo de la Marimba Aguilar. ¿Verdad? Vamos a tener Hoy en inauguración. marimba en vivo, Ey, qué tocando rico. las de Va a Lady estar- Gaga y Justin Bieber. Va a estar hoy, el sábado y el domingo, creo. Si no me La equivoco. marimba. Bueno, miren, ya es tarde. Ahorita están hablando de la FIFA ya a Carlos Castillo. Tenés que ir a arreglar ahí. Ir a arreglar algún asunto. Uso de logo de forma indebida. O sea, mira, una pregunta. ¿$5 es la entrada única por persona o cómo? Claro, Sí, claro. es el costo. Ok, miren, nos trajiste y no tiene nada que ver las que son grises y las que son negras, es lo mismo. Las grises son Son de para el diferente domingo día. y las negras son para el viernes. Para hoy. Sí. Vale, Ahí llegan. les vamos a dar... ¿para quién son? ¿Para la audiencia o para nosotros? ¿Traigo más? Bueno, si alguien está interesado, quiere doble, vamos a dar doble de cortesía para que se ahorren y con eso compren algo ahí o coman pupusas o se compren algún producto bonito, nostálgico también. Mande un mensaje ahorita al WhatsApp 7986-1635 si quieren ese detalle. Aquí estoy viendo comentarios. La pupusa, el mejor legado de nuestra historia, dice. Y así, muchos comentarios. Muchas gracias por la visita. De verdad, Carlos Castillo, te agradezco todo el tema. No, le agradecido soy yo. Y felicidades porque, yo algunos detalles de la historia de cómo se llegó al decreto, lo del Tratado de Libre Comercio y todo. De hecho, escribiste un artículo que me lo compartiste, un artículo donde en dos hojas, en 2 páginas, contás un poco esto. Si lo quieren, se los podemos compartir. Es más, le voy a dar una copia ahorita, porque me la mandó hace un rato, Carlos, y la compartimos en nuestras redes sociales, y si alguien la quiere por WhatsApp, se lo mandaba un PDF bien interesante donde se cuenta ese detalle de cómo, ahora nos lo contaste todavía con más detalle, incluso de los mexicanos, ¿verdad? De los hondureños que querían registrar bajo de agua, aunque tú sos muy diplomático, parece, pero no, ellos llevaban la intención, llevaban la intención de decir, mira, ganémoslas así como le ganamos las islas y la isla Conejo. Sí, y otro día vamos a hacer pero una cronología de la historia, ¿viste? Buenísimo, Y de muchas todos modos, tenés un montón de contenido que compartir, te vamos a llamar para que sigamos Cuando hablando. quieran. Historiadores CCB, las 2 S, ¿verdad? Historiadores B sería, ¿verdad? Porque hay una S. Historiadores. Sí, así es, se come una S. Historiadores con B. Pero ahí les compartimos también la cuenta de Instagram porque hay un contenido espectacular. Gracias. Gracias, de verdad. Julio, yo siempre te felicito a vos porque sos muy creativo. Hey, ¿te acuerdas cuando hicimos lo de Pupusa Power? Claro. No estamos. ¿Vos fuiste, Chino? fui. Pupusa Power hicimos... Cuando vinieron los de ESPN. Cuando vino Mario Kempes. Mario Kempes. La verdad que fue un pupusa para Mario Kempes. Esa foto nos faltó en el museo. La de Mario Kempes, ¿no la comiendo tenés? pupusas. Un campeón del mundo comiendo pupusas. Claro. Y vos tenés fotos, pero yo aquí las tengo. Bueno, por ahí en mi teléfono las debo tener. En la segunda edición Sí. del museo. Sí, no, pero no, pero y vos para que la pongas en tu Instagram. Chivísimo, ¿no? Estamos. Hicimos la pupusa Power, ¿te acuerdas? Ahí nos Sí, apoyamos. claro. Bueno, tenemos que irnos. Gracias. Gracias. Carlos Castillo, abogado, experto en el tema de propiedad intelectual, también de la firma. ¿Qué estás poniendo ahí arriba, Chome? Eso es la invitación para lo de Amazon también,
la serie de las pupusas. Sí. Y hoy la van a pasar también, ¿ve? Eso es parte. Sí, parte también. Mira, Agenda completa. De Bueno, pero pupusas. decía, estaba agradeciéndole a Carlos Castillo, abogado, y también representa la firma Romero Pineda. Saludos al doctor. Le digo ahora. Por favor, que le Gracias, mando Pencho. mi aprecio de siempre. Salvador, qué gusto. Salvador Guzmán, no habíamos tenido el gusto de conocernos, pero ya había visto tu contenido y te agradezco que hayas venido. Salvador Guzmán Sandoval, Historiadores CCB. Gracias. Sí, Bueno. así es. Hey, Julio, ahí nos vemos solo en Cibar. Vamos. Hey, un día, no haces memes por encargo. Claro. Chino Datos. ¡Es Chino Dato! Datos. La agarró en el aire. La agarré en el La vuelo, agarró en el Pero aire. es solo por fregar. Sí. Bueno, gracias. Tenemos que cerrar esto ahora, podcast. Ya veo, está José Asensio ahí. Greg. Pues entonces venimos con él. No sé. ¿Y Jenny no ha venido? Tampoco. No. ¿Y la Gaby? No están. Tampoco. No están. No están simplemente. No vinieron. Se quedaron dormidos. Porque yo estoy perdido ahorita. No sé ni qué día es hoy, pues. Hoy es Viernes. lunes. Pero mira, me gusta la intensidad. Esa es la vibra, el ADN de este programa. Y lo vivimos. Gracias. Vámonos a la pausa y ya regresamos. Ahí vamos a escoger ganadores de las tarjetas o de estos cupones porque hay un montón. Carmen. Sí, está. Vámonos. No, imposible ahí se lo contestar dejo, ahí ahorita. se lo Vaya. Dámonos en la pausa comercial, pero les cuento sobre la